alegra volveros a tener con nosotros en este proceso de enseñanza en casa, donde la contingencia nos lleva a esto, pero el proceso educativo no se detiene. En la clase pasada habíamos hablado de que tocaríamos los derechos humanos de segunda y tercera generación, pero es importante retomar partes fundamentales de esa primera parte de los derechos humanos, de esa primera generación, derechos humanos que llamamos también derechos políticos y civiles, que nacieron a partir de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII. Tales características primordiales como la universalidad de estos en cualquier parte del mundo, la incondicionalidad, no importa la situación en las cuales estén, y la inviolabilidad, no importa lo que esté pasando, no pueden vulnerarse. Es en esto lo que continuaremos. Aquí vamos a continuar con los temas de los derechos humanos de segunda generación y tercera generación, que se fueron elaborando en el paso del tiempo referente a las situaciones y a la reflexión de seres humanos y a la relación con los demás. Junto al anterior, continuamos con los derechos de segunda generación, o derechos económicos, sociales y culturales. Derechos que se constituyeron con el fin de asegurar el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Estos son derechos importantísimos para la consideración del Colombia de hoy. Entre estos encontramos derechos que hemos escuchado muchas veces, tales como el derecho al trabajo en condiciones dignas, el derecho a un salario igual por trabajar igual, algo fundamental para en este momento el derecho de las mujeres, el derecho a formar sindicatos, el derecho a la educación, el derecho a la huelga. Dos derechos que en este momento son fundamentales, uno el año pasado y otro, el de la educación, en situaciones de contingencia como esta. Estos entre muchos otros son los derechos de segunda generación, pues ahora su labor es investigarlos, analizarlos, traspasarlos al cuaderno y recuerden siempre tener un pensamiento crítico respecto a estos. Y como el proceso de la historia no se detiene, el de nosotros tampoco. Por eso continuamos con el análisis de los derechos de tercera generación o derechos de solidaridad o también llamados derechos de los pueblos. Estos se consolidan en cuestiones supranacionales, que quiere decir que están por encima de cualquier convicción nacional y llegan a lo global, a temas de humanidad, de entendernos como especie humana. Por eso encontramos derechos que nos abarcan a todos y a cada uno de nosotros, como son el derecho a la paz en cualquier parte del mundo, el derecho al medio ambiente sano, al derecho a la autodeterminación y un derecho a un matrimonio común de la humanidad. ¿Entienden cómo esto va más allá de nosotros? Nosotros pueden que sean derechos individuales, eso nos llevan como derechos de la humanidad completos. Hay otros, a los que llamamos derechos de tercera generación o de solidaridad. Su labor, como lo anterior, es investigarlos y escribirlos en el cuaderno. Ahora continuamos de una manera algo diferente a lo que venimos elaborando en estos dos videos. Nosotros podemos hablar acá sobre los derechos humanos, pero posiblemente no podamos llegar a lo más profundo de ustedes y hacerles entender el porqué de defenderlos, porque a veces tenemos estos derechos tan a nuestras manos y nunca nos lo vulneran, que no nos parece importante analizarlos verdaderamente. Por eso les traemos un pequeño fragmento de una película del siglo pasado, pero que cuando yo la vi me llegó al alma, porque hace referencia a la época de la lucha contra la tiranía, contra el odio, contra el miedo, de cómo un profesor, a pesar de las consecuencias que puede tener, les imparte a sus estudiantes el papel tan fundamental de los derechos humanos y cómo estos son la arma más poderosa en contra de eso, contra la tiranía. Quiero que lo vean, son unos pocos minutos, pero unos minutos verdaderamente fundamentales de analizarnos como seres humanos y analizar la defensa de estos, porque no son un juego, porque son verdaderamente los valores, libertades y facultades que nos vuelven seres humanos en una convivencia adecuada.
Me temo que ya no daré más clases. No sé cuánto tiempo me queda aún. Como la lección de hoy será muy breve, he querido elegir un buen libro. Uno que me prestó el profesor Sorel. No lo quemaron con los otros porque lo escondí en mi casa, y así lo salvé del fuego. Todo lo que vais a oír ahora es algo que escribieron grandes hombres. Fue escrito en una noche de entusiasmo hace ya mucho tiempo, 150 años. Eran hombres de diferente condición. Los había prósperos y muy pobres, religiosos, comerciantes, y no entraron en polémica. Se pusieron de acuerdo aquella noche maravillosa. Otros hombres querrán destruir este libro. Es posible que acabe en el fuego, pero no lo borrarán de la memoria. Vosotros lo recordaréis siempre. Y de ahí vuestra enorme importancia. Sois el nuevo país. Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos. Artículo segundo. La finalidad de los partidos políticos es la de proteger los derechos naturales e inalienables del hombre. El derecho a la libertad, a la legítima propiedad y la resistencia a la tiranía. Artículo tercero. El principio de todo gobierno reside en la propia nación. Ningún grupo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo. Artículo cuarto. La libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Artículo quinto. La ley tiene derecho a prohibir Solo un momento, caballeros. La ley tiene derecho a prohibir todos aquellos actos que pueden perjudicar a la sociedad. Bien, he de irme. No por perjudicar a la sociedad que sois vosotros, sino porque perjudico a la tiranía. ¡Vamos! Quédate aquí, Luis. Quédate aquí. Y por favor, no llores. Soy muy feliz. Basta ya, vamos. Adiós, ciudadanos. Sentaos. Artículo sexto. La ley es la expresión de la voluntad de un pueblo. Los ciudadanos tienen derecho a redactarla personalmente o eligen libremente a quien los represente para ello. Y debe ser igual para todos, tanto si les protege como si les castiga. Al ser todos los hombres iguales ante los ojos de la ley, es también igual el derecho que tienen a poder ocupar cargos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la de su virtud y su talento.
Ahora finalizamos. Como en el video anterior, tienen un ejercicio de aplicación, corto pero sustancioso. No por el fin de simplemente de que escriban, sino con el fin de que interpreten la información que les dimos, la analicen, hagan una inferencia sobre los conceptos que han comprendido a lo largo de estos dos videos, pero principalmente que lo hagan suyo, que se evalúen los conocimientos que tienen y cómo volver un pensamiento crítico sobre estos derechos humanos. Ya con esto finalizamos esta sesión de los derechos humanos, su generalidad. En la próxima sesión veremos lo que son los derechos humanos a profundidad como colombianos y cómo defenderlos, los mecanismos. Hasta ese punto nos despedimos. Ojalá más temprano que tarde nos vamos a ver en las aulas de clase. Hasta el momento continuemos así. Me despido y que tengan una buena semana.